por acompañarnos en Opiniones Encontradas, cierre de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta y vamos a abordar un tema que ha estado planeando durante los últimos 5 días y es la crisis argentina. Desde el triunfo el fin de semana pasado del candidato opositor peronista y la derrota bastante abrumadora de Macri, se sucedió un colapso del mercado financiero argentino, una depreciación de su moneda y por delante 10 semanas de incertidumbre para ese país hasta las elecciones presidenciales. 10 semanas en las que seguramente se acompañarán de protestas y de este sentimiento de crisis económica que recorre a la nación sudamericana y que se materializa ya con protestas en las calles. Vamos a analizar cuál es la situación y las perspectivas de la situación argentina. Vamos rápido a ver unos datos de contexto y arrancamos aquí en el foro con nuestro programa de hoy. Protesta en Buenos Aires contra el presidente Mauricio Macri. Cientos de argentinos se manifestaron el jueves frente a la sede del gobierno reclamando la salida del mandatario en medio de una crisis económica con alza del desempleo, la pobreza y la inflación. El revés de Macri en las elecciones primarias del domingo provocó además un derrumbe del mercado cambiario, lo que aumentó los temores sobre una aceleración de la inflación. Entonces el golpe de mercado que hubo el lunes nos deja en una situación donde nos licuó el salario un 30%. Nosotros, nuestras familias de las organizaciones cobran 7.500 pesos. No viven una semana con eso. Con este golpe de mercado que hubo, vamos a vivir 3 días, 4 días. Salimos a movilizarnos porque el pueblo está pasando hambre, porque no hay trabajo, porque nuestros salarios no alcanzan para llegar a fin de mes. Y el día de ayer el gobierno de Macri salió a anunciar 6 medidas económicas que la verdad que son un chiste. Macri anunció el miércoles beneficios salariales y recortes de impuestos en un intento por rescatar apoyo electoral de cara a las presidenciales de octubre. Ahí tienen las imágenes de Argentina, un país que parece llevar, como decían algunos reportajes de esta semana, la crisis en el propio ADN, recordará, desde el Corralito en el 2001 hasta mayo pasado, cuando tuvo que salir a recurrir al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo por 57,000 millones de dólares. Muchas gracias por estar con nosotros, Adalberto Santana, del Centro de Estudios de América Latina de la UNAM. Así es. Un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias Mariana Aparicio, también de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias. ¿Cómo ven? A ver, lo primero que me gustaría saber, desde tu punto de vista, Alberto, como un conocedor de América Latina, es la reacción a la derrota del pasado domingo del presidente Macri en estas elecciones intermedias. ¿Cómo te parece que fue una sobrereacción? ¿Hay motivos suficientes para ver el desplome de la economía argentina como vimos en los siguientes días? Y sobre todo la enorme incertidumbre que nos va a acompañar o les va a acompañar hasta las elecciones en los próximos 10 semanas. Yo pienso que lo que estaba ocurriendo era la crónica de una elección que iba a perder Macri. Y eso fue lo que pasó. Es decir, había acumulado una serie de descontentos su gobierno, particularmente afectando a un vasto sector de las clases populares, que al final es el mayor número de votantes, y que en estas elecciones, son elecciones internas, todavía no son las elecciones presidenciales, sino es para medir, dijéramos, las fuerzas políticas de uno y otro sector, y básicamente son dos, el partido de Macri y el partido de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos que esa crónica se refleja en términos del resultado electoral, pero mi pregunta es si después la reacción está justificada o no. Bueno, la reacción de Macri, ¿cuál fue? Bueno, tratar de contener algunas situaciones de este descontento social para ver si logra capitalizar para las próximas elecciones, ya las elecciones finales, donde va a competir, dijéramos, contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va como candidata a la vicepresidencia, pero es la que realmente tiene el carisma de lo que es el movimiento kirchnerista. El mismo Macri tiene, por ejemplo, como candidato presidencial a un peronista, incluso, ¿no? O sea, también veamos que la recomposición de fuerzas
en Argentina pues ha ido variando en cierto sentido. Y a su vez el candidato a la presidencia de Argentina por el lado, dijéramos, de los Fernández es precisamente uno de los discípulos del antiguo presidente, del esposo de Cristina Kirchner, el señor Fernández. A ver, y entonces es el temor al regreso del peronismo en 10 semanas, Mariana, lo que desata esta crisis. No, a ver, la crisis viene ya de años atrás. Hay que recordar que cuando llega Macri al poder en el 2015, modifica la inserción económica internacional de la Argentina. Hubo un acercamiento hacia el Fondo Monetario Internacional, hubo una posición abierta al acercamiento con Estados Unidos, tenía una política económica, fiscal distinta a los Kirchner, y dio de alguna forma señales positivas para el Fondo Monetario Internacional, con lo que eso conlleva, ¿no?, para un país como la Argentina, con la crisis, ya lo mencionabas, del 2001, pero también desde anteriormente podremos pensar en De la Rúa y así sucesivamente. Así es. Entonces, digamos, la inserción económica de la Argentina se modificó y el fondo le apostó a esta propuesta de la derecha en Argentina y en efecto se dio 50.000 millones de dólares. 57.000 millones. 57.000 millones de dólares que darían, ¿no?, por segmentos. En septiembre, el 15 específicamente, se va a negociar una revisión para desembolsar nuevos capitales, alrededor de 5.400 millones de dólares. Pero, como bien decía el doctor Santana, las políticas que se han implementado en términos económicos y fiscales no han sido favorables. Podemos ver una desaceleración de la economía argentina desde el 2018. Solo por darte un dato, la paridad peso argentino-dólar en mayo era 21 pesos argentinos, 1. En octubre estamos a 41. Y el miércoles 63. 60 y pico. Y hay proyecciones. Ahora, ¿cuáles son estas políticas sociales que están atribuyéndole a Macri que estarían detrás de la crisis en su opinión? ¿Cuáles son estas políticas fiscales, esta reinserción internacional a la economía internacional de la que habla Mariana? Por ejemplo, lo que sería el nuevo endeudamiento en el cual entra Argentina, a contrapelo de lo que había hecho Cristina en otro lado, que pagó la deuda externa de Argentina y ya no debía nada a Argentina. Macri se vuelve a endeudar y esto implica una reestructuración económica, lo que en México se llaman las reformas estructurales, que conocimos. O se llamaron, ¿no? Porque ahora hay otro tipo, digamos, de reformas, pero son las llamadas reformas neoliberales, que así les dicen, decir, orientarse mucho más por una economía de mercado y disminuir la capacidad del Estado para beneficio de los distintos grupos sociales. Evidentemente los sectores populares fueron los más afectados, mientras los sectores privilegiados, clases medias, se vieron hasta cierto punto favorecidos, por ejemplo, un dólar más barato, y esto implicaba que los sectores medios pudieran viajar al extranjero. Pero fíjate qué situación tan difícil, porque hoy mismo la agencia calificadora Fitch redujo la calificación de la deuda soberana de Argentina, con lo cual el costo del endeudamiento, el elevado endeudamiento de los últimos tiempos, se va a convertir otra vez en el enorme problema, una espada de Damocles, aunque posiblemente ya no para Macri, sino para los peronistas en caso de que se confirme su vuelta en 10 semanas. Déjenme, estamos hablando de la crisis argentina, una crisis que planea sobre América Latina y que las próximas 10 semanas va a tener seguramente un componente y un impacto importante para los mercados de la región. Y solamente para situarlo en un dato que puede explicar algo de lo que hoy sucedió, la agencia Fitch le redujo la calificación de la deuda soberana solamente para ejemplificar la semana pasada las posibilidades de un default o un incumplimiento del pago de la deuda argentina eran de 49%, mientras que esta semana, después del proceso electoral del pasado domingo, se han elevado a más de 80%. Este es el marco en el que va a tener que gobernar cualquiera de los que se imponga en 10 semanas, cualquiera de los que logren llegar a la Casa Rosada. Y la verdad es que no se antoja nada fácil para el que llegue.
Evidentemente que es una situación bastante difícil, ¿no? Las tendencias, y según el pronóstico de lo que dieron los resultados este 11 de agosto, el domingo pasado, pues es que los Fernández, es decir, el grupo fórmula kirchnerista, sea el que triunfe según esas tendencias, ¿no? Y entonces la situación va a ser harto difícil para resolverla, porque tampoco tienen muchos mecanismos, un país súper endeudado, con una gran crisis económica de los sectores populares, no le va a poder resolver las alternativas inmediatas que pide la gente. Incluso Macri ha hecho una serie de medidas, eliminar, por ejemplo, en IVA en 14 tipos de alimentos para tratar de paliar la crisis, pero sí difícilmente la va a resolver en el corto y en el mediano plazo. Y por lo tanto va a quedar para la próxima fórmula. Pero ahí está, el temor al incumplimiento parece que es el que movió a los mercados esta semana. Sí, bueno, también hay que pensar las restricciones externas de la economía argentina estructurales, ¿no? Eso tiene que ver con la capacidad de producción del país, la necesidad de dólares para producir y desarrollarse económicamente. Y también no hay que tomar de lado, aunque es absolutamente relevante lo que ha pasado en esta elección primaria, pero también en el contexto internacional. Hoy, también en esta semana tenemos, ¿no?, las noticias de una posible recesión, una recesión global que ya viene desde el año pasado, ¿no? La guerra comercial, la devaluación de la moneda china, la recesión de la economía alemana, Brexit, con todo lo que eso implica, y Italia también. Entonces, digamos que para los argentinos no está fácil, no solamente por sus condiciones internas, sino porque el contexto internacional es desfavorable por un lado, y por el otro lado también el contexto regional. Ya las declaraciones de Brasil, si Argentina, si la fórmula Fernández toma o retoma la política proteccionista en Argentina, ellos salen del Mercosur, ¿no? Uruguay ya también ha dado algunas señales del impacto negativo en términos de turismo, y está en cuestionamiento el reciente acuerdo de libre comercio firmado con la Unión Europea y el Mercosur. Aunque parece, si uno voltea y ve a mayo, apenas a mayo pasado, cuando el presidente Macri fue en busca del Fondo Monetario Internacional para rescatar o para evitar que se fuera al hoyo la economía de su país, y logra 57,000 millones, uno pareciera creer que los argentinos no estaban leyendo las posibilidades de crisis o de recesión internacional como hoy están manifestándose cada vez con mayor claridad, y no es el único país, hay otros en América Latina que estamos enfrentando situaciones similares. Elecciones internas en Argentina el domingo pasado dejaron una profundización de la crisis económica que venía arrastrando ese país. Ha visto las imágenes que le pasamos, un deterioro del poder adquisitivo, incluso están hablando de incremento fuerte de la pobreza en los últimos meses, y también un fenómeno que están señalando, por ejemplo, las calificadoras internacionales, la incertidumbre política. Sí, en los próximos 10 semanas podrán ponerse de acuerdo el presidente Macri con la fuerza ascendente del peronismo antes de las próximas elecciones, o el bloqueo nuevamente será un obstáculo para incluso aplicar las medidas de rescate del país. ¿Tú cómo la ves? ¿Van a poder sentarse y ayudarse Fernández y Macri? Seguramente tendrán que llegar a alguna negociación, un tránsito, pacífico dentro Pero a ver, de la competir crisis. al mismo tiempo que ponerte a colaborar, la verdad es que suena un poco... Suena un poco, pero es que no hay salidas a la Argentina, ¿no? Y pensemos que es una crisis, si bien mundial, también regional, en el cono sur específicamente, ¿no? Dijéramos, una crisis política que ya se está dando desde este momento es la postura del presidente Bolsonaro en Brasil, con retirarse, por ejemplo, del Mercosur, donde ya no está Venezuela, donde apenas Bolivia iba a ingresar, donde Uruguay ya está tambaleándose, y entonces ¿quién quedaría? Una Argentina en crisis y un Paraguay que también anda por otro tipo de crisis. O sea, no es nada fácil el escenario. Entonces, para estos gobiernos que llegarán, pues tendrán que ver un camino de una transición pacífica. Si los sectores populares, las clases medias, lo permiten, porque también el pueblo y los amplios sectores argentinos son muy politizados y son muy recurrentes a las protestas sociales, que ese es el otro elemento.
¿Cómo ves tú? ¿Coincides? ¿Crees que puede haber, a ver si trato de traducirte, la propia necesidad de enfrentar la crisis en caso que reciban el poder puede hacer que el peronismo se acerque a Macri para tratar de colaborar y no bloquearlo en las próximas buscar semanas? una salida pacífica. ¿Coincides? ¿Tú lo ves eso? Bueno, de Mariana. hecho, el miércoles justo hubo una expresión no cercana, pero Fernández y Macri hablaron por teléfono, trataron de tranquilizar a los mercados. Hubo una señal que al menos los Fernández no bloquearían completamente, seguirían una política similar a la que se está estableciendo para no ir a default. Entonces, me parece que al menos el mensaje de Fernández a Macri fue: necesito, o fue lo que Que esto no se deteriore más. No, y no solo eso, sino que él actúe como presidente, no como candidato a la presidencia, que también es un mensaje político. Entonces me parece que tienen que dialogar, ya sea formal o informalmente, pública o no públicamente, porque está un país muy importante en América Latina en crisis, y lo que eso implica para la región, como bien decía el doctor Santana. Ahora, es un emplazamiento bastante difícil, decir, a ver, actúa como presidente que eres, que es lo que eres, pero también es candidato. Qué difícil, ¿cómo logras poder repartir, digamos, las estrategias, pero digamos, el tono y la manera entre dos posturas tan distintas? Hay algunos ejemplos que los hemos vivido particularmente en México. Cuando López Obrador gana la elección, pues se da un tránsito pacífico y una negociación que la vimos con López Obrador y Peña, ya ganada. Y aquí no está ganada, hasta donde yo logro ver. Sé que todos los pronósticos son favorables. La tendencia va a ser esa, que una vez dado el resultado, se sienten a negociar, buscar un tránsito pacífico, si las condiciones lo permiten. Claro, pero estamos hablando de 10 semanas. De aquí a las elecciones, Argentina puede mantener la incertidumbre política y un bloqueo entre las dos principales fuerzas políticas. ¿Puede aguantar, Mariana? A mí me parece que lo que va a hacer Macri va a tratar de renegociar con el Fondo Monetario Internacional, a tener mucho más tiempo, una mayor respiro en septiembre. Los 5,000 millones, el tramo de 5,000 millones que todavía no recibe. Exactamente, y con eso un poco aliviar, negociar y ver qué pasa el 27 de octubre. Me parece que eso es un punto intermedio importante. Ahora, también hay que tomar en cuenta que Christine Lagarde hace algunos meses dijo: leímos mal a la Argentina. Tal vez no tendríamos que darle, tenemos que darle el financiamiento, que también es una señal. Teníamos que haber dado el financiamiento. No tendríamos. No teníamos que haberlo dado. Todo el mundo lo leyó mal. Pero ahora con el miedo del default. Claro. Y Argentina podría haber salido con las mismas políticas que venía haciendo sin el financiamiento del fondo, sin el rescate del Fondo Monetario Internacional. Hubiera explotado un poco antes, tal vez. Y los peronistas van a poder gobernar con un cambio de políticas al mismo tiempo que salvar la posibilidad de incumplimiento. La crisis argentina, me quedé contigo, Adalberto, decíamos, a ver, el Fondo Monetario Internacional parece que incluso se arrepiente, decía Mariana, de haber dado esta línea de crédito a Argentina, pero al mismo tiempo el candidato Fernández del peronismo, dice: voy a cumplir para no caer en default. ¿Y cómo va a ser unas políticas distintas? Claro, es difícil con estas reformas que hubo, ajustes en la economía, la carencia, el elevado precio de los productos, sobre todo los productos básicos, ¿no? Comentábamos ya el precio del mate, por ejemplo, que sube, y si el argentino no tiene mate se siente mal y es más propicio a estallar en una crisis. Bueno, ese es uno de los productos que protegieron, ¿no? Que redujeron recientemente, el impuesto. pero no antes se habían elevado la polenta y otra serie de productos, ¿no? Pero hay otro elemento también significativo, que las elecciones que se van a realizar en el mes de octubre no tan solo son presidenciales, son elecciones generales. Entonces va a haber una recomposición en todo el país, es decir, en los municipios, en la asamblea de los diputados que van al Congreso, en las gubernaturas de los estados de Argentina. Es decir, va a haber un abanico de fuerzas nuevas que pueden aparecer y otras que van a desaparecer. ¿Eso es lo que esperan? Que, digamos, se viva en 10 semanas un vuelco electoral que saque un poco de la jugada a la clase política tradicional, aunque los que regresan son los que estaban. Pero no todos, porque ahí aparecen figuras nuevas. Bueno, hay uno, el que gana la gubernatura de Buenos Aires, ¿cierto? ¿Qué opinión tiene de él? Bueno, habría que ver ahí cuáles se expresan, ¿no? Los quienes básicamente están hacia el sur de la Argentina, pero hay otras provincias
que es muy fuerte la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que la capital, porque la capital es una ciudad que tiene su propia autonomía frente a la provincia de Buenos Aires. Por eso decíamos que va a haber un abanico de fuerzas que se van a estar expresando. ¿Cómo ves? ¿Coincides? Lo que viene es una, digamos, una especie de revuelta política y una renovación de la clase política de ese país. No estoy tan segura si una renovación de la clase política, porque para que exista una renovación es un periodo de mediano a largo plazo. Me parece que los argentinos es un país muy politizado, donde va a exigir la sociedad cambios considerables, sobre todo esta posibilidad de no obtener recursos básicos, no tener certidumbre en términos de inversiones. Puede ser que en los próximos meses de aquí a octubre veamos una situación mucho más crítica. ¿Qué es lo que esperas ver? Porque hay que decirlo, cuando uno voltea y piensa en Argentina, a mí por lo menos casi es sinónimo de crisis. Si uno recuerda desde el Corralito, luego Fernando de la Rúa, hasta el propio gobierno de Macri, parece casi incorporar en el ADN, por lo menos contemporáneo, la palabra crisis. Me parece que la crisis tal cual la hemos vivido no va a tener las mismas características y déjame decirte por qué. Por un lado, el socio principal de Argentina es China, la República Popular de China, exactamente vinculado a la agroindustria, a la gran agroindustria, no al pequeño productor, sino a las grandes empresas industriales. El segundo es Estados Unidos. Y en definitiva, China no tiene ninguna intención por ahora de hacer una frente en la región, sino tener socios comerciales con su discurso de ganar con socios comerciales, por un lado. Entonces, el mayor comercio que tiene Argentina es con China. China, aunque ha desacelerado su economía a 2 puntos, sigue creciendo, sí. Digamos, sigue creciendo, no es en el caso de Estados Unidos. Y aunque sea el segundo socio comercial, esta buena relación puede darle posibilidades para hacer la negociación con el Fondo Monetario Internacional e irla pasando. Creo que esas condiciones son distintas a inicios del siglo XX, cuando dependían completamente de Estados Unidos y digamos, acuérdense que en 2001 fue los ataques terroristas, donde el terrorismo era más importante que salvar a un país del Cono Sur. ¿Coincides? Es un escenario distinto y te puede llevar, digamos, ahí si el respaldo chino ser la diferencia en los tiempos difíciles que vienen para hasta cierto grado, ¿no? Porque, por ejemplo, en China se ha incrementado la producción de soya, que ese es uno de los elementos claves y que lo asocian a la economía china, pero igual que Brasil. Entonces ahí hay fenómenos nuevos que antes no se habían presentado, pero yo enfatizaría mucho más en el aspecto del argentino común y corriente, que la crisis le afecta mucho y que tiene una explosividad bastante latente, nada más falta una chispa. O sea que tú estás viendo más bien una reedición de otras crisis anteriores. Bueno, ya la estamos viendo. Ahí estaban las imágenes. Están en las imágenes y que son en distintas provincias, no nomás en Buenos Aires. Si el agudizamiento de la crisis a corto plazo, es decir, en 10 o 15 días, se profundiza, va a haber mayores estallidos sociales. O sea que lo que tenemos es un abanico de un par de escenarios distintos. Tú lo que estás viendo es una agudización posible de la crisis, incluso con manifestaciones y protestas sociales. Mariana, tú lo que estás viendo es, digamos, quizá un acuerdo de las fuerzas políticas para buscar el respaldo de China y tratar de sortear la crisis. Y con Estados Unidos igual, pero y también un poco en la línea del doctor Santana, una de las grandes preocupaciones es que Macri no termine esa presidencia, ¿no? Que tiene que ver con las otras crisis. ¿Cómo? Que no termina su periodo presidencial ante una profundización de la crisis económica, o sea, que no termine el mandato. Que Macri no aguante las próximas 10 semanas. Eso sonó lo que sería casi un resultado adelantado. Eso podría ser un escenario. Habrían perdido las elecciones antes de llegar a las urnas. Y eso tendría mayores efectos negativos en la economía argentina. Pues ya me voy, vamos a seguir de cerca lo que ocurre en Argentina en las próximas 10 semanas porque nos afectan a todos los latinoamericanos. Muchas gracias, Adalberto Santana, como siempre, un placer haberte tenido. Muchas gracias. Del Centro de Estudios de América Latina de la UNAM. Y muchas gracias, Mariana Aparicio, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También gracias a los dos por haber venido, pero sobre todo gracias a usted.